Bueno, retiro mis disculpas. Ustedes habían dicho de que la tráquea se encontraba hacia anterior justamente por esta disposición del órgano, donde teníamos hacia anterior la tráquea y hacia posterior nos encontraríamos con el esófago. Eso ténganlo en cuenta también, porque puede llegar a ser pregunta de examen. Yo les puedo preguntar, ¿cómo se encuentra el esófago con respecto a la tráquea? ¿O cuál es la situación del esófago que queda hacia posterior con respecto a la tráquea? Y puede también quedar hacia anterior con respecto al pasaje de esta columna, de este conjunto de vértebras. ¿Qué vértebras tenemos a este nivel? Las cervicales. Bien, vértebras cervicales. Nada más que eso, ¿sí? Nada más que eso van a ser las preguntas de lo que será el examen de esplanología, en lo que respecta al sistema digestivo, ¿no? Bueno, no me estaría dejando en este momento bajar la diapositiva. Bueno, vamos a comenzar con cavidad pélvica. Si no hay preguntas respecto al sistema digestivo, que creo que lo tienen bien en claro más o menos, vamos a comenzar con lo que es cavidad pélvica. Ustedes tienen en el cuadernillo que la cavidad pélvica se encuentra limitada, ¿no? Donde tenemos una pelvis que es mayor o falsa y una pelvis que es menor o verdadera. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿cuál es la cavidad pélvica de esas dos donde encontramos a los órganos que conforman, digamos, que están contenidos en esta cavidad? ¿Cuál es la pelvis mayor o la pelvis menor? La menor. Bien, pelvis menor. Pelvis mayor o pelvis menor. Donde tenemos en la pelvis menor el contenido de los órganos que conforman principalmente, qué órganos se podemos encontrar en la cavidad pélvica? Está la vejiga, Bien, la vejiga. ¿Qué más? intestino ¿Qué segmento del intestino podemos encontrar? y el último tramo, incluyendo lo que es Tenemos el colon que viene El descendiendo. recto. Bien, principalmente tenemos a la emergencia del recto, ¿sí? Porque el sigmoides aún se encuentra, digamos, en la cavidad abdominal. Bien, hay una diferencia entre lo que son los órganos pelvianos del hombre y de la mujer. En el caso de la mujer podemos encontrar otra estructura muy importante. ¿Cuál es? Otro órgano el útero. importante. Bien, el útero. Si recuerden, vamos a ver de manera general la disposición de esos tres órganos en la cavidad pelviana o la cavidad pélvica, en este caso la pelvis menor. Los Recuerden, ovarios y las trompas. bien, cuando hablamos de útero hablamos de todo el complejo, ¿no? Tenemos el útero, que es el órgano que tiene la función de preparar, ¿no? De preparar su condición para alojar lo que sería un posible embrión. Ese embrión luego se va a nutrir y va a crecer y sería, digamos, la función principal del útero, ¿no? Además de liberar diferentes hormonas que determinan la sexualidad, en este caso de la mujer. Bien, cavidad pélvica. Ustedes habían dicho que se encuentran la vejiga, el útero y parte del intestino grueso, que es el segmento, digamos, más inferior, que es el recto y el ano. Bien, dentro de ella, en la pelvis menor, encontramos los órganos principales del sistema urinario, o parte del sistema urinario. ¿Cómo está compuesto el sistema urinario? Por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Bien, perfecto. De todo ello que dijiste vos, los riñones, ¿en qué cavidad se encuentran? En la abdominal, Bien, en la fosa lumbar, en una región que se llama fosa lumbar. bien, perfecto. Fosa lumbar, bien, fosa lumbar. Y luego sigue descendiendo a través de los uréteres para poder llegar a la vejiga. La vejiga es un reservorio de la orina, ¿no? Donde allí es más o menos entre un litro y medio de orina
es la capacidad de la vejiga, que luego cuando se llena, digamos, esa vejiga, a través de una serie de contracciones, digamos, produce lo que sería el acto de orinar, que es la micción. Luego vamos a ver una generalidad del útero, en el caso de la mujer, lo que sería parte de las vías espermáticas en el hombre, que a modo de recordatorio, la próstata se encuentra debajo de la vejiga, por eso que tiene esta relación de las vías espermáticas, que vamos a ver unas generalidades de ello nada más. Y las relaciones espaciales, es decir, cómo está ubicado cada órgano en situaciones de anterior a posterior principalmente. Bueno, vamos a ver un poco de generalidades de lo que es la vejiga. Como les había dicho, la vejiga es un reservorio de la orina. Su capacidad de almacenamiento es alrededor de 1 litro y medio, más o menos, un poquito menos. En ella desembocan los uréteres provenientes de ambos riñones, que se encuentran en la fosa lumbar, en la cavidad abdominal. Está compuesta, digamos, de manera histológica por una mucosa interna, una muscular y una serosa. Esto no es necesario que lo sepa. La capa muscular es la responsable de producir la micción. ¿Sí? La micción es el acto de orinar. Y hay un músculo importante que recubre la vejiga, que es el músculo detrusor, que ese es el músculo responsable justamente de, digamos, de vaciar, si se quiere, la vejiga. Luego esa orina, ¿sí? A grandes rasgos, sale de la vejiga por la uretra. ¿Sí? La uretra es diferente en el hombre y en la mujer, principalmente su diámetro y su largo, principalmente. Se encuentra, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la terminología de situación, se encuentra delante del útero y detrás del recto en el hombre, ¿no? En el hombre y la mujer también. No, perdón, en el hombre. Por eso le puse en el hombre. Bien, fíjense esta imagen. Este es un corte sagital de lo que sería una pelvis femenina, ¿sí? Pelvis femenina. Yo mirándolo desde una posición anatómica, ¿no? Acá estoy yo mirando a la persona. ¿Cómo puedo describir los órganos contenidos en esta cavidad pélvica? ¿Alguno se animaría a describirlo en términos de situación? Yo les explico esto, miren. Les señalo un órgano. Este órgano que está acá en el medio es el útero. Adelante tenemos la vejiga y atrás tenemos el recto principalmente. ¿Cómo lo podemos describir en términos de situación? ¿Me están escuchando, chicos? ¿O se me trabó la compu o no? No entendí. Bien, explico o no. Yo acá estoy viendo a una pelvis femenina, ¿no? Le hice un corte sagital, un corte mediano. Y yo acá tengo 3 órganos en la cavidad pélvica. Dijimos que estaba el útero, que es este órgano, el útero. Adelante tenemos la vejiga. Y detrás del todo tenemos el recto. ¿Cómo yo puedo, o cómo ustedes pueden describirme los órganos en términos de situación? Recuerdan que, por ejemplo, yo les dije que la tráquea se encontraba anterior El respecto al esófago. Ah, bien, Marcia. útero es Capuz, Anterior al recto, podría decirse también, o que el recto es posterior. bien. Ustedes recuerdan que cuando aplican terminología de situación, sí o sí tienen que ver implicados 2 órganos o 2 estructuras, con lo cual una es anterior y la otra es posterior. ¿Se entiende? Sí. Acá puso Martina que la vejiga es anterior al útero. Bien. ¿Qué más podemos decir del recto, por ejemplo? ¿Qué podemos decir del recto? Que está posterior al útero. Bien, posterior al útero. Posterior a ambas, dice Martina, bien. ¿Y de la vejiga?
¿Qué podemos decir de la vejiga? Lo mismo, anterior a ambas. Bien. La vejiga se encuentra anterior al útero y posterior a lo que sería la cara anterior. La cara anterior es la sínfisis del pubis, ¿no? Que sería la sínfisis del pubis. Sería, digamos, quedaría en la cara anterior de la vejiga. Estaría en íntimo contacto con lo que sería la cara anterior de la sínfisis del pubis. Bien, eso. ¿Me expliqué lo que quise decir? ¿Se entendió, digamos, cómo aplicar la terminología acá? Sí. ¿Sí, no? Sí, Bien. sí. Y con respecto al hombre, ¿qué me pueden decir a la cavidad pelviana del hombre? ¿Cómo lo podemos describir? Sí, recuerden que el hombre obviamente no tiene útero. A ver, ¿alguien se anima? ¿Cómo me quedaría, por ejemplo, la vejiga con respecto al recto? Posterior. Bien, posterior. No, la vejiga con respecto al útero. Anterior. Anterior. La Ah, vejiga ¿estamos hablando del útero o del recto? No entiendo, me No, perdí. bien, te explico. De la vejiga masculina. La vejiga de lo que sería la cavidad pélvica masculina. Ah, Recordando claro. que obviamente el hombre no tiene útero. En ese caso, No, por eso, como habías dicho útero, me perdí y dije, al final está ah, hablando de la mujer del... no, está bien, sí, Claro, está bien, profe. tal vez me expliqué mal yo, me expresé mal quizás. Bien, la vejiga me queda anterior al recto en el caso del hombre, ¿sí? Recuerden que esto puede llegar a ser pregunta de examen. Yo puedo decir una afirmación. En el caso de la pelvis masculina, el recto me queda posterior con respecto al útero. Obviamente que esa es una afirmación falsa, ¿no? Bueno, más o menos así van a ser las preguntas de la cavidad pélvica. Recuerden, cavidad pélvica menor o verdadera, se le llama así porque es donde se encuentran los órganos del sistema reproductivo y órganos del sistema urinario y parte de lo que sería el segmento inferior del tubo digestivo grueso, que es el recto. Bien, ya que tenemos lo que sería la pelvis, una pelvis masculina, fíjense que hasta aquí más o menos sería la pelvis, ya tendríamos, digamos, la pelvis menor. Entonces sería pelvis menor o verdadera. Fíjense que aquí tenemos, a grosso modo, tenemos la vejiga, y detrás de la vejiga, como ustedes hoy habían descrito bien, que se encontraba anterior a este segmento, que era el recto, y luego se continuaría con el orificio anal. Y luego tenemos aquí la vejiga del hombre, que por medio de la uretra peniana permite eliminar esa orina hacia el exterior. Bien, de esto nada más. De esto nada más porque hay cosas que no le puse en el cuadernillo y no los quiero por ahí marear mucho. Recuerden estos conceptos, ¿sí? La diferencia entre la pelvis del hombre y la pelvis de la mujer. De útero no vamos a estudiar nada tampoco, simplemente recuerden la disposición espacial. Listo. Eso fue todo, hagamos resumido de lo que sería generalidades de espleognología. Y ustedes recuerden que lo van a ver por un año, quizás un año y medio, pero lo van a ver. Por eso que por ahí no les di mucho detalle de los conceptos de espleognología, solamente lo más importante, lo que yo considero básico para que después ustedes, una vez que inicien la materia, les sea un poquito más fácil de recordar. Bien, vamos a comenzar con algo de neuro. Son las 8:07. Antes de comenzar, ¿hay alguna pregunta que haya quedado o alguna duda que haya quedado? ¿Nada? ¿Seguro? Bien. De todas formas, el día miércoles hacemos un repaso general. Bien, vamos con algo de neuro.
¿Dónde se encuentra el cerebro? En la cavidad craneana. Bien, cavidad craneana. Hablando un poco de cráneo, ¿cómo podemos estudiar el cráneo? Según lo que tienen en el cuadernillo. ¿Cómo podemos estudiar los huesos del cráneo? Se puede dividir en dos. Bien, te escuchamos. ¿En qué parte? ¿Qué partes? Viscerocráneo y neurocráneo. Bien, viscerocráneo y neurocráneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el neurocráneo es básicamente donde tenemos contenido a lo que sería el encéfalo, ¿no? Al cerebro en sí. Y luego, el viscerocráneo no son nada más y nada menos que esos huesos donde se insertan los músculos de la cara, también llamado músculo de la mímica, que son en total de 11. ¿Sí? Esa es la diferencia. Se lo ha dividido en músculos, en huesos que pertenecen al cráneo y huesos que pertenecen a la cara principalmente. ¿Cuántos huesos tenemos en lo que sería el neurocráneo? 8. 8 huesos. A ver, ¿cómo se llaman esos huesos? Parietal, temporal, frontal, occipital. Bien, Efimoides y etmoides. bien. Hay una particularidad de los cuales hay huesos que son pares y huesos que son impares. ¿Cuáles son los huesos pares del neurocráneo? Los parietales y temporales. Tenemos Bien, dos. bien, parietales y temporales tenemos 2 pares y los restantes son impares. Lo que quiero que recuerden digamos, de los huesos en sí es la división principalmente en neurocráneo y viscerocráneo. ¿Por qué es neurocráneo? Bueno, porque como ustedes pueden ver en la diapositiva, es en el neurocráneo donde se aloja principalmente la masa encefálica, el cerebro en sí. Y el viscerocráneo, porque aquí tenemos alojado a los músculos que pertenecen a la mímica, que son en total de 11 órganos de los sentidos, músculos de los sentidos. Bien, ¿cuántos huesos tenemos en el viscerocráneo? Chan, 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 chan. 14. Bien, 14 huesos. 14 huesos que tienen una disposición especial, de los cuales, ¿cuántos pares tenemos? ¿Cuántos huesos son pares, digo? 6 pares. 6. 6 pares y dos impares, que el hueso impar es el hueso maxilar, que lo tenemos aquí abajito. Hueso maxilar, o también llamado mandibular inferior. Y luego tenemos un huesito interno de la nariz, que es el vómer. No es necesario recordar todos los huesos del viscerocráneo, simplemente quizás yo le pueda preguntar, y esto por ahí es a modo lógico de entenderlo, es si, por ejemplo, el hueso maxilar se encuentra, digamos, en el neurocráneo. Obviamente que esa es una afirmación totalmente falsa. Bueno, eso más o menos va a ser las preguntas de lo que sería la parte del cráneo, digamos, los huesos del cráneo. Nada más que eso. Bueno, nosotros habíamos dicho que dentro del neurocráneo teníamos a la masa encefálica, ¿no? Al cerebro en sí. Ahora bien, ¿qué entienden por cerebro? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué concepto tienen de cerebro? ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de cerebro? A mí siempre cuando me dicen cerebro se me viene, no sé, la palabra encéfalo. Bien. El encéfalo es un término global. Donde están las neuronas y donde se hace la sinapsis. Bien, eso sería un poquito más de fisiología. Bien. En lo que respecta, por ejemplo, a neuroanatomía o a la anatomía en sí, podemos ver que el cerebro son dos grandes masas encefálicas compuestas principalmente por los hemisferios, ¿sí? Los hemisferios cerebrales. Sistema nervioso, dice Martina, bien, pertenece al sistema nervioso central, como vamos a ver en momentos. Pero cuando hablamos de cerebro estamos hablando, ¿vieron de esa masa gris que tiene toda como arruga, como si fueran arrugas? Bueno, eso es el cerebro en sí. El cerebro contiene dos hemisferios, ¿no? El hemisferio cerebral izquierdo y derecho. Por ejemplo, se ha estudiado que el hemisferio cerebral izquierdo tiene una función más lógica, más matemática,
más sistemática. Y que el hemisferio cerebral derecho podría contener, digamos, información que sea un poquito más, más disuelta, como tiene que ver el arte, etcétera. Pero eso no lo vamos a tocar, simplemente a modo de dato. Ahora bien, esos dos hemisferios se encuentran unidos por una región, una estructura muy importante que se llama cuerpo calloso. Ahora lo vamos a ver eso. Ahora bien, con respecto a la introducción al estudio del cerebro, tenemos que, digamos, dividir ese cerebro, sí, a las estructuras cerebrales, de acuerdo a lo que tienen en el cuadernillo. ¿Cómo podemos estudiar el cerebro? Son dos regiones muy importantes. En supratentorial e infratentorial. Bien, Decía que supratentorial e infratentorial, donde en la parte que corresponde a la región